La iglesia estaba repleta, todos los asientos estaban llenos, todos los rincones estaban ocupados, el aire vibraba de emoción y murmullos de incredulidad, algunos susurraban detrás de sus manos, otros miraban fijamente, pero nadie esperaba lo que estaba a punto de suceder cuando la novia estaba de pie en el altar vestida con un radiante vestido blanco, su novio, un hombre en silla de ruedas con una sonrisa tranquila, la miró con puro amor. Entonces sucedió justo cuando el pastor dijo: si alguien se opone a esta unión, hable ahora o calle para siempre. Las pesadas puertas de roble de la iglesia se abrieron con un fuerte crujido, la multitud se volvió, su curiosidad se desbordó, un hombre alto y mayor con un traje negro impecable entró en su presencia ordenando silencio, su rostro, aunque envejecido, era sorprendentemente familiar para algunos en la habitación. El hombre caminó lentamente, cada paso deliberado, se detuvo en medio del pasillo, sus ojos escanearon la habitación antes de posarse en el novio, levantó la mano, su voz atravesó el espeso silencio: me opongo, declaró su tono firme pero tranquilo. La multitud jadeó con acento agudo, la novia se congeló, el corazón latía con fuerza en su pecho, el rostro del novio palideció, el anciano dijo las palabras que lo cambiarían todo: este hombre no es quien crees que lo es y tiene un secreto que os sorprenderá. Todos los ojos de la novia se abrieron de par en par, su agarre en las manos del novio se apretó. ¿Qué quieres decir?, susurró su voz apenas audible. El hombre respiró profundamente y dijo: soy su padre. La habitación estalló en caos, la gente susurró furiosamente, algunos se quedaron de pie incrédulos, otros se sentaron aturdidos. Las piernas de la novia se sentían débiles, pero se obligó a permanecer de pie. Miró a su novio buscando respuestas en su rostro, pero él se encontró con su mirada. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó su voz temblorosa. El novio abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera su padre la interrumpió. Hay más, dijo el hombre, su voz grave: lo que estoy a punto de revelar explicará por qué nunca te lo dijo, pero también podría destruir todo lo que construyeron juntos. El corazón de la novia se elevó, miró a sus padres que estaban sentados rígidos, en la primera fila. Sus rostros no estaban rojos, la iglesia pareció cerrarse a su alrededor, las paredes presionando como el peso del momento S.E.L. sobre sus hombros. Y luego el hombre dijo el secreto: 6 meses antes, Sara había estado desplazándose por su teléfono en una tranquila tarde de sábado. No tenía intención de conocer a nadie especial esa noche, pero luego apareció una notificación de una aplicación de citas. Tienes una nueva pareja. Normalmente, Sara la habría ignorado, pero algo en el perfil del hombre la hizo darse cuenta. Su nombre era David, tenía ojos amables, una sonrisa cálida y un encanto inconfundible incluso en sus fotos. Su biografía era sencilla. Buscaba a alguien real. Sara, cansada de conexiones superficiales, decidió darle una oportunidad. Su primera conversación fluyó sin esfuerzo. Hablaron de todo: libros, películas y sus comidas favoritas. David admitió que estaba en silla de ruedas después de un accidente automovilístico hace años, pero a Sara no le importó. Su mente estaba aguda, su ingenio y puré hicieron clic de una manera que Sara no había experimentado antes. Las semanas se convierten en meses y su vínculo se profundiza. Sara admira la resistencia de David y su capacidad para encontrar la alegría a pesar de sus circunstancias. No se parecía a nadie que hubiera conocido. David le mostró un amor con el que solo había soñado y Sara se encontró enamorándose perdidamente. David le propuso matrimonio en una tarde tranquila en el parque bajo un dosel de estrellas. Sara no dudó, dijo que sí. Las lágrimas corrían por su rostro por primera vez en su vida. Se sintió completa. Pero no todos estaban felices por ellos. La familia de Sara tenía las reservas. Su madre especialmente luchó por aceptar la relación. Te mereces a alguien que pueda caminar a tu lado, había dicho durante una tensa conversación. Sara argumentó que el amor no se trataba de habilidades físicas, sino de la conexión que compartían. El pasado de David era un misterio para Sara. Cada vez que preguntaba por su familia él cambiaba de tema. No son importantes, él decía, su tono final. Sara no lo presionó, pensó que tenía sus razones. El otro día de la boda, mientras se preparaba para caminar por el pasillo, Sara sintió una mezcla de emoción y nervios. Sabía que Mary David vendría con desafíos, pero estaba lista para enfrentarlos. Para lo que no estaba lista era para la revelación que pronto seguiría cuando comenzara la ceremonia. Sara no podía deshacerse de la sensación que algo no estaba bien. La tensión en la habitación era explotable. Notó algunas caras desconocidas entre la multitud. Sus expresiones eran cautelosas, pero dejó sus dudas a un lado concentrándose en el hombre que amaba. Entonces las puertas se abrieron, y todo cambió. El hombre que decía ser el padre de David estaba de pie en el altar. Ahora su presencia era pesada. La multitud esperó, las respiraciones contenidas, mientras se preparaba para revelar la verdad. La mente de Sara se planteó con posibilidades. ¿Qué podría ser tan impactante que justificara interrumpir su boda?
Las siguientes palabras del hombre responderían esa pregunta, pero también desenredarían secretos enterrados hace mucho tiempo que podrían acercar a Sara y David, o separarlos para siempre. La habitación cayó en un silencio incómodo mientras el hombre se preparaba para hablar de nuevo. Sus ojos fríos y calculadores se clavaron en David. He guardado este secreto durante décadas, dijo su voz llena de una extraña mezcla de autoridad y arrepentimiento, pero es hora de que el mundo sepa la verdad. David hizo una pausa mirando al hombre en la silla de ruedas. No es solo mi hijo, también es el cabello legítimo de una de las familias más ricas del país. Un gasto colectivo recorrió la iglesia. Sara, las rodillas casi se doblaron, la multitud estalló en murmullos, y la madre de Sara se agarró las perlas. Su rostro era una mezcla de confusión e intriga. Espera, Sara tartamudeó, su voz temblaba. ¿Qué quieres decir con aire legítimo? David, ¿de qué está hablando? El rostro de David estaba pálido, su habitual comportamiento tranquilo se hizo añicos. Finalmente encontró la mirada de Sara, sus ojos suplicaban comprensión. Sara, comenzó cuando su padre lo interrumpió. Te lo explicaré, dijo el hombre, dando un paso más cerca del altar. David nació en una familia de inmenso poder e influencia, los Winston, nuestra familia. Hizo una pausa para dejar que el nombre se asimilara, pero debido a su discapacidad, mi padre, el abuelo de David, lo consideró indigno. Lo dejaron de lado, lo enviaron a vivir con parientes lejanos y lo despojaron de su derecho de nacimiento. El corazón de Sara latía con fuerza. Esto no podía ser real. Miró a David. Su mente corría con preguntas. ¿Por qué no me lo dijiste? Susurró, con la voz quebrada. David suspiró, sus manos agarrando las ruedas de su silla, porque no quería que mi pasado nos definiera, no quería que me vieras como alguien que fue rechazado o compadecido. Yo por lo que perdí quería que construyéramos una vida basada en quienes somos, no en algún apellido que Cyrus había inventado. Ella luchó por procesar todo. El hombre que estaba frente a ella no era solo un padre, era un símbolo de todo de lo que David había estado huyendo, y ahora, en el día de su boda, el pasado se había derrumbado sobre ellos. El padre de David continuó con su voz firme, pero llena de un escalofriante desapego. Traté de luchar contra la decisión de mi padre, pero él se mantuvo firme en que David debía ser borrado del árbol genealógico. Durante años busqué una manera de arreglar las cosas, y ahora estoy aquí para hacer exactamente eso. Se volvió hacia la multitud, y se dirigió a ellos con la gravedad de un político experimentado. Hoy reclamo el lugar de mi hijo en la familia Winston. A partir de este momento David ya no vivirá en las sombras. La iglesia estaba llena de murmullos. Algunos invitados parecían impresionados, otros escépticos, pero una cosa estaba clara: el día había tomado un giro dramático. La mente de Sara planteó esta revelación fue monumental, pero no cambió lo que sentía por David. Ella lo amaba por lo que era, no por la riqueza o el poder de su familia, pero no podía ignorar el peso de lo que esto significaba para su futuro. ¿Qué significa esto para nosotros?, preguntó Sara con su voz apenas por encima de un susurro. El padre de David sonrió, pero era una sonrisa que no llegó a sus ojos. Significa, querida, que sus vidas están a punto de cambiar de maneras que nunca imaginaste. El estómago de Sara se retorció. Había algo inquietante en su tono, una capa oculta de significado que envió escalofríos por su columna vertebral antes de que alguien pudiera decir más. Una fuerte conmoción estalló en la parte trasera de la iglesia. Sara se giró para ver a dos hombres de traje entrando. Sus expresiones eran sombrías. Caminaron directamente hacia el padre de David. Padre, y le entregó un pequeño sobre. Lo abrió. Su rostro se oscureció al leer su contenido. ¿Qué es?, preguntó Sara con voz temblorosa. El padre de David no respondió de inmediato. Dobló la carta y la deslizó dentro del sobre. Parece que, dijo su tono, que no todos estén contentos con mi decisión de restaurar la posición de David en la familia. David apretó los puños con la mandíbula apretada. ¿Qué está pasando?, exigió su padre. Miró alrededor de la habitación entrecerrando los ojos. Podemos tener más enemigos de los que esperaba, pero ten por seguro que lo manejaré. Sara sintió la ola de inquietud. Se suponía que este sería el día más feliz de su vida, pero se estaba desenredando en una red de secretos y peligros. Miró a David con el corazón dolorido por él. Lo que fuera que viniera, sabía que lo enfrentarían juntos, pero la pregunta: ¿cuánto más podrían soportar? Justo cuando la tensión en la habitación alcanzó su punto máximo, un fuerte estruendo resonó desde afuera. Las puertas se abrieron de golpe de nuevo, y un hombre con una sudadera negra con capucha le irrumpió en la cara. Parcialmente oculto, señaló directamente a David. ¿Crees que puedes tomar lo que es mío?, gritó el hombre con su voz llena de rabia. El corazón de Sara se detuvo. La habitación estalló en caos una vez más, e instintivamente se acercó a David protegiéndolo con su cuerpo. El hombre dio un paso adelante, pero antes de que pudiera acercarse más, los dos hombres de traje entraron en acción, interceptándolo él y arrastrándolo fuera de la iglesia. El padre de David permaneció tranquilo, aunque sus ojos estaban fríos como el hielo. Mientras yo decía, murmuraba: no todos están contentos por hoy. La
Multitud estaba atónita en silencio. Sara sintió que su mundo se salía de control. Miró a David, que parecía tan conmocionado como ella. Sintió el peso de las revelaciones del día colgaba pesado en el aire, y el peligro que se avecinaba ahora era imposible de ignorar. Sara sabía una cosa con certeza: su viaje apenas estaba comenzando, y lo que fuera que les aguardara pondría a prueba su amor y resiliencia como nunca antes. Las puertas de la iglesia se cerraron de golpe detrás del hombre con la sudadera con capucha, dejando un silencio tenso a su paso. El corazón de Sara todavía latía, sus manos agarrando fuertemente las de David. Los susurros y murmullos entre los invitados comenzaron de nuevo, más fuerte, esta vez llenos de miedo y curiosidad. ¿Quién es ese?, preguntó Sara con voz temblorosa. David negó con la cabeza, su rostro pálido. No lo sé, admitió, pero está claro que está atado a lo que sea que mi padre no nos haya dicho. El padre de David dio un paso adelante, su expresión ilegible. Él es uno de los muchos que creen que tienen derecho a la Winston Fortune, pero están equivocados, dijo su voz fría y distante. Me aseguraré de que ninguno de ellos vuelva a interferir en sus vidas. El estómago de ese se retorció, podía sentir que había más en la historia, capas de secretos aún por revelarse. Giró hacia David, buscando en su rostro cualquier señal de tranquilidad, pero sus ojos estaban distantes, perdido en sus pensamientos. El pastor, claramente incómodo, se aclaró la garganta. Quizás deberíamos tomarnos un momento, sugirió, darles a todos la oportunidad de recomponerse. El padre de David agitó la mano con desdén. La ceremonia continuará, declaró, su tono sin abrir argumentos. No permitiremos que este incidente descarrile lo que se supone que es una ocasión alegre. El pastor vaciló, pero finalmente asintió. Muy bien, dijo mirando nerviosamente a la multitud. ¿Procedemos? Sara tragó saliva. Había soñado con este día durante meses, pero ahora se sentía como si estuviera parada en terreno inestable, insegura de lo que vendría después. Aún así, asintió decidida a verlo hasta el final. El pastor reanudó la ceremonia, su voz firme, pero carente de su calidez anterior. Mientras recitaba los votos, Sara se encontró aferrándose a las palabras, esperando que podría anclarla en la tormenta de emociones que se arremolinaban a su alrededor. ¿Acepta, Sara, a David como tu legítimo esposo?, preguntó el pastor. Sí, acepto, dijo con voz firme a pesar de la agitación dentro de ella. ¿Y aceptas, David, a Sara como tu legítima esposa? David dudó por un breve momento, sus ojos se dirigieron hacia su padre, y luego de nuevo a Sara. Sí, acepto, dijo con voz suave pero resuelta. El pastor sonrió, aunque estaba tenso por el poder que me incumbe. Ahora los declaro marido y mujer, pueden besar a la novia. David se inclinó hacia adelante, y Sara lo encontró a mitad de camino, su beso sellando sus votos. Por un breve momento el mundo se derrumbó, y solo estaban ellos dos, pero cuando se separaron el peso de todo volvió a estrellarse. Los aplausos de la multitud fueron educados, pero atenuaron la emoción anterior humedecida por el drama inesperado. Sara no podía quitarse la sensación de que los eventos del día estaban lejos de terminar mientras caminaban juntos por el pasillo. Los susurradores los seguían, un recordatorio constante de que su LS acababa de ser anexado. La madre de Sara se acercó a ellos cuando llegaron a la entrada de la iglesia. Su rostro era una mezcla de preocupación y frustración. Sara, dijo en voz baja, ¿qué está pasando? ¿Quién era ese hombre y por qué no nos dijiste sobre la familia de David? Sara suspiró, su paciencia se estaba agotando. Mamá, no lo sabía. Dijo que David nunca hablaba de su familia y, honestamente, no me importa su dinero o poder, lo amo por lo que es. Su madre frunció los labios, pero no dijo nada más. Su desaprobación era clara en su expresión. Sara sintió una punzada de frustración, pero la dejó de lado. Había asuntos más urgentes que tratar fuera de la iglesia. La tensión persistía. Los hombres de traje que habían eliminado al intruso ahora estaban de pie en la entrada, sus ojos escaneando a la multitud en busca de más amenazas. El padre de David se acercó a ellos hablando en voz baja antes de regresar con Sara y David. Nos dirigiremos a la recepción como estaba planeado, dijo, pero tendré seguridad en alerta máxima. No dejaré que nada arruine este día para ti. Sara no estaba segura de cómo sentirse al respecto. Apreciaba el gesto, pero era difícil confiar en un hombre que había dejado caer una bomba así el día de su boda. Miró a David esperando algo de claridad, pero parecía tan perdido como ella. El viaje a la recepción se detuvo. Sara tomó la mano de David, su mente corría con preguntas. ¿Quién era el hombre que había interrumpido su boda? ¿Qué derecho creía que tenía y por qué el padre de David parecía tan tranquilo al respecto? Cuando llegaron al salón de recepción, la atmósfera era notablemente diferente a la de la iglesia. Los invitados estaban más apagados. Su entusiasmo anterior fue reemplazado por una cautelosa curiosidad. Sara podía sentir sus ojos sobre ella y David cuando entraron en la habitación. La recepción se desarrolló como estaba planeado, pero la tensión era evidente. La alegría y la celebración habituales de una recepción de boda se vieron eclipsadas por los eventos de la ceremonia. Sara hizo todo lo posible por poner cara de valiente, pero por dentro estaba luchando por mantener la calma. El padre de David dio un discurso, sus palabras elegidas cuidadosamente para Sara cambió el enfoque de nuevo al nuevo WS, pero incluso mientras hablaba de amor y nuevos comienzos,
Sara no podía quitarse la sensación de que más problemas estaban en el horizonte a medida que avanzaba la noche. Sara finalmente encontró un momento a solas con David. Estaban afuera en el balcón, el aire fresco de la noche era un alivio bienvenido de la tensión sofocante dentro de David, dijo, girándose para mirarlo, necesito saber qué está pasando, quién era ese hombre y qué no me estás diciendo. David suspiró, sus hombros se hundieron. Sara, juro que no sé quién es, dijo, pero mi padre, sabe más de lo que deja ver y, si soy honesta, no confío en él. Sara frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no lo detuviste de venir hoy? ¿Por qué dejaste que secuestrara nuestra boda? Porque no pensé que llegarías tan lejos. David admitió que pensé que mantendría su distancia, nos dejaría en nuestro día, pero claramente estaba equivocada. La mente de Sara corría, se sentía como un peón en un juego que no entendía, atrapada entre su amor por David y la sombra del poder de su familia, pero antes de que pudiera expresar sus pensamientos, el sonido de pasos los interrumpió. Se giraron para ver a uno de los hombres de traje acercándose. Su expresión era sombría. Señor Winston, dijo dirigiéndose al padre de David que los había seguido afuera. Tenemos una situación. El rostro del padre de David se oscureció. ¿Qué es? Preguntó. El hombre dudó y miró a Sara y David. Está fuera. El hombre de antes dijo. Lo hemos identificado y van a ver esto. El padre de David asintió. Su expresión era ilegible. Tráiganmelo, dijo. Sara sintió que se le hundía el corazón. Lo que fuera que estuviera pasando, sabía que solo iba a empeorar. El hombre de traje asintió brevemente y desapareció entre las sombras. El padre de David permaneció en el balcón. Su rostro tenía una máscara de compostura, pero sus ojos lo traicionaron. Eran agudos, calculadores, listos para lo que viniera después. Sara se volvió hacia David. Su voz era baja. ¿Qué crees que se trata esto? David negó con la cabeza. Su expresión era tenso, no lo sé, pero tengo un mal presentimiento. Minutos después el hombre de traje regresó seguido por otros dos, entre ellos escoltaron al hombre de la sudadera negra, que había interrumpido la ceremonia. Su rostro estaba parcialmente oscurecido por la luz tenue, pero su postura desafiante era inconfundible. El padre de David dio un paso adelante, su voz fría y autoritaria. ¿Quién eres tú y qué asuntos tienes con mi hijo? El hombre sonrió, sus ojos pasaron de David a Sara, y de nuevo al padre de David. Realmente no me reconoces, ¿verdad? Dijo su voz mezclada con burla. El padre de David entrecerró los ojos. ¿Debería? El hombre se rió entre dientes, el sonido sordo y amargo. Supongo que es verdad lo que dicen el poderoso Winston, solo recuerda a las personas que pueden controlar. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna. Había algo familiar en la voz del hombre, algo que insinuaba una conexión más profunda. Miró a David, que parecía igual de inquieto. Preguntaré de nuevo. El padre de David dijo su demasiado desordenado. ¿Quién eres tú? El hombre enderezó su sonrisa, se desvaneció. Soy alguien que sabe la verdad, dijo, la verdad sobre David, y la verdad sobre tu preciosa familia. La tensión en el balcón era espesa, el silencio roto, solo por el zumbido distante del tráfico. Sara podía sentir el peso de las palabras del hombre, la implicación de que otro secreto estaba a punto de ser revelado. El padre de David se cruzó de brazos, su expresión no era roja. Estás perdiendo mi tiempo, si tienes algo que decir dilo. El hombre vaciló por un momento y luego respiró profundamente. David no es tu único hijo, dijo, y no es tu primogénito. Un jadeo colectivo escapó de Sara y David, incluso los hombres de traje intercambiaron miradas de sorpresa. El padre de David, sin embargo, permaneció estoico, aunque sus ojos se entrecerraron ligeramente. ¿De qué estás hablando? David exigió, su voz alzándose con ira y confusión. No tengo un hermano. El hombre de la sudadera con capucha se volvió hacia David, su mirada intensa. Sí lo tienes, dijo, y soy yo. Sara sintió que sus rodillas se debilitaban, su mente luchando por procesar la revelación. ¿Estás diciendo que eres el hermano de David?, preguntó, su voz apenas un susurro. El hombre asintió, medio hermano para ser exactos, diciendo padre, madre diferente. El padre de David finalmente habló en voz baja y mesurada. Eso es imposible, lo sabría si tuviera otro hijo. El hombre sonrió de vuelta. ¿Crees que tu poder y dinero pueden mantener cada esqueleto encerrado en el armario para siempre? Dio un paso adelante, sus ojos ardían con intensidad. Mi madre me contó todo antes de morir sobre ti, sobre cómo la abandonaste a ella y a mí porque no encajábamos en tu mundo perfecto. La mandíbula del padre de David se tensó, pero no respondió. Su silencio fue revelador, y Sara pudo ver la duda arrastrándose por sus ojos. David, mientras tanto, todavía estaba tambaleándose. ¿Por qué no te presentaste antes?, preguntó con voz tensa. ¿Por qué ahora? La expresión del hombre se suavizó un poco, pero su enojo aún era evidente. Porque no me importaba la riqueza o el poder de tu familia. Dijo que tenía mi propia vida, mis propias luchas, pero cuando me enteré de la boda me di cuenta de que esta era mi oportunidad de finalmente enfrentar al hombre que destruyó la vida de mi madre. Sara sintió una punzada de simpatía por el hombre a pesar del caos que había causado. Su historia era cruda, llena de dolor y traición, pero también sabía que esta revelación amenazó con destrozar su nueva familia. El padre de David finalmente habló. Su voz era fría y autoritaria. No tienes pruebas.
Dijo que esto no es más que una afirmación sin fundamento de un hombre amargado que busca atención. El hombre metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel gastado. Pensé que dirías eso, dijo entregándoselo a uno de los hombres de traje que se lo pasó al padre de David. Esta es una carta de mi madre escrita poco antes de su muerte. Detalla todo, cómo se conocieron, cómo se embarazó y cómo te alejaste cuando más te necesitaba. El padre de David desdobló la carta. Sus ojos escanearon el contenido. Su rostro permaneció paralizado, pero Sara pudo ver la tensión en su mandíbula. La forma en que sus manos temblaban levemente. David dio un paso adelante. Su voz estaba llena de urgencia. ¿Es verdad?, preguntó. ¿Sus ojos estaban fijos en su padre? ¿Es realmente mi hermano? Por un momento, el padre de David no dijo nada. El silencio fue ensordecedor, el peso de la verdad colgando pesadamente en el aire. Finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de David. No lo sé, admitió, su voz inusualmente suave, pero si esta carta es genuina entonces es posible. El hombre de la sudadera con capucha se cruzó de brazos, su expresión triunfante. Es más que posible, es la verdad. La mente de Sara se llenó de preguntas. ¿Qué significaba esto para David, para su futuro, y cómo navegarían esta nueva realidad antes de que alguien pudiera hablar? El sonido de pasos resonó desde el interior del salón de recepción. Uno de los hombres de traje salió al balcón, su expresión tensa. Señor, dijo dirigiéndose al padre de David, tenemos otra situación. ¿Hay alguien más aquí afirmando tener información sobre la familia? Los ojos del padre de David se entrecerraron. El hombre dudó. Es una mujer, dice que está aquí para proteger a David de ti. El corazón de Sara dio un vuelco. ¿Quién era esta mujer? ¿Y qué quería decir con proteger a David? La tensión en el balcón llegó a un punto de ruptura. Sara podía sentir el peso de los secretos y mentiras amenazando con abrumarlos, y en el fondo sabía que esto era solo el principio. El aire en el balcón se volvió más frío, como si el peso de las revelaciones hubiera quitado cada pizca de calor. El padre de David apretó la mandíbula, su compostura se deslizó. Por primera vez su actitud fría y calculadora fue reemplazada por algo más: miedo primario. Tráela aquí, ordenó su voz aguda. El hombre de traje asintió, y desapareció de nuevo en el salón. El pulso de Sara se aceleró. Cada nueva pieza de información solo se sumó al caos. Miró a David, cuyo rostro era una mezcla de confusión y enojo. Apretó los brazos de su silla de ruedas con fuerza, sus nudillos abiertos. El hombre con la sudadera con capucha, el supuesto medio hermano de David, se apoyó contra la barandilla mirando la escena desarrollarse con una expresión de suficiencia. Parece que tu imperio está empezando a desmoronarse, murmuró lo suficientemente alto para que todos lo oyeran aquí. El padre de David le lanzó una mirada fulminante, pero no dijo nada. Momentos después el hombre de traje regresó, esta vez con una mujer a cuestas. Era alta y llamativa, con rasgos afilados y ojos penetrantes. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, y se comportaba con la confianza de alguien acostumbrado a tener el control. Estoy aquí para hablar con David, anunció con voz firme y firme. Solo el padre de David dio un paso adelante, su postura tensa. ¿Quién eres tú y qué asuntos tienes con mi hijo? La que encontró su mirada sin pestañear. Mi nombre es la doctora Vivian Williams, dijo. Soy genetista y una vieja amiga de tu difunto padre. Los ojos de David se abrieron. ¿Un genetista? ¿Por qué estás aquí? La expresión de la doctora Williams se suavizó cuando se volvió hacia David. He estado siguiendo la historia de tu familia durante años, dijo, y he descubierto algo que necesitas saber, pero no es una conversación que podamos tener frente a todos. Sus ojos se movieron brevemente hacia el padre de David y el hombre de la sudadera con capucha, que ahora parecía menos confiado. Sara podía sentir la tensión entre ellos y la historia tácita que zumbaba en el aire. Puedes decir lo que necesites decir aquí. El padre de David intervino, su voz baja y peligrosa. No hay secretos en esta familia que no conozca ya. La doctora Williams inclinó la cabeza ligeramente, su mirada se destejió. ¿Estás seguro de eso?, preguntó. Porque lo que estoy a punto de revelar sacudirá los cimientos mismos de todo. ¿Crees en tu familia? Los ojos del padre de David se entrecerraron, pero no respondió. Sara sintió que no se le apretaba el estómago. Se volvió hacia David, quien asintió levemente, como si quisiera decirle que la dejara hablar. El doctor Williams respiró profundamente. David, comenzó. Te han hecho creer que tu discapacidad fue el resultado de un trágico accidente, pero esa no es toda la verdad. La respiración de Sara se quedó atrapada en su garganta. El accidente de David era un tema del que rara vez hablaba, pero ella siempre había asumido que era tan simple como lo describió. Un cruel giro del destino. ¿De qué estás hablando?, preguntó David con voz tensa. Fue un accidente automovilístico, eso es todo. La doctora Williams negó con la cabeza. El accidente pudo haber sido real, pero las circunstancias que lo rodearon no fueron tan aleatorias como te han dicho. Miró al padre de David. Su expresión se endureció. La de tu padre. Decisions put you in harm's way. David's face twisted in disbelief. What do you mean? Dr. Williams hesitated, then continued. Years ago your grandfather orchestrated a deal, secret partnership that involved powerful and dangerous people. When your father refused to comply with certain expectations, they decided to send a message. That message was delivered through the so-called accident that left you in a wheelchair. The words hung in the air like a dark cloud. Sarah's heart pounded in her chest. She could see
The pain and betrayal etched on David's face as he processed the revelation. David's father stepped forward, his face pale but his voice steady. You have no proof, he said, though his usual confidence was noticeably absent. Dr. Williams reached into her bag and pulled out a folder. Actually, Ido, she said, handing it to David. This contains medical records, police reports and correspondence that were hidden from you. It paints a very different picture of what happened that day. David hesitated, his hands trembling as he took the folder. He opened it, his eyes scanning the documents inside. Sarah leaned in, reading over his shoulder. The reports detailed inconsistencies in the accident investigation along with letters suggesting that the Winston family had enemies who would stop at nothing to get what they wanted. David looked up, his eyes filled with a mixture of anger and sorrow. You about this? Asked his father, his voice barely above a whisper. David's father didn't respond immediately. When he finally spoke, his voice was quiet but firm. I did what I had to do to protect his family. Protect? David repeated, his voice rising. You let them come after me. You let me believe it was just an accident while you covered up the truth. Sarah placed a hand on David's shoulder, her own emotions threatening to spill over. She couldn't believe what she was hearing. The man she had trusted with their future had been living a lie, and now that lie was tearing them apart. The man in the hoodie who had been silent during Dr. Williams's revelation finally spoke. Looks like the mighty Winston family isn't so untouchable after all, eh? Said, his tone dripping with sarcasm. It makes me wonder what else you've been hiding. Dr. Williams nodded. That's a question worth asking, she said, turning back to David, but for now you need to focus on what this means for your future. The people who did this to you, they're still out there and they won't stop just because the truth has come to light. Sarah felt a chill run down her spine. She looked at David, whose expression was one of steely determination. Then we need to be ready, H said, because I'm not going to let them control my life any longer. Dr. Williams smiled faintly. That's the spirit, she said, but don't need more than determination. You'll need all eyes before anyone could respond. A loud crash echoed from inside the reception hall. The sound of shattering glass and panic screams filled the air. Sarah's blood ran cold. What now? She whispered, her voice barely audible. David's father's face hardened. Stay here, he ordered, motioning for the suited men to follow him as he rushed inside, but David shook his head. No, said firmly, whatever this is, it involves me too. Began, wheeling himself toward the door with Sarah and Dr. Williams close behind. As they entered the hall, the scene before them made Sarah's heart stop. A group of masked intruders stood at the center of the room, armed and menacing. One of them stepped forward, raising a hand to silence the panicked crowd. We here for the Winston, he announced, his voice cold and mechanical, and we won't leave until we get what we came for. The room fell into a deafening silence save for the soft sobs of a few frightened guests. The masked intruder's voice echoed in the vast reception hall, a chilling reminder that danger had now fully infiltrated their early lives. Sarah instinctively grabbed David's arm, her heart racing. She could feel his body tense under her touch, his eyes locked on the group of intruders. Dr. Williams stepped slightly in front of them, her posture protective. David's father entered the hall flanked by his security team. His face was a mask of calm, but his eyes traición, o con acento agudo una determinación feroz. Dio un paso adelante dirigiéndose al líder enmascarado. Dejaste en claro tu punto al irrumpir aquí, dijo su voz firme, pero este es un evento privado, sea cual sea tu asunto conmigo, discutámoslo en otro lugar. El líder de los intrusos soltó una risita baja y sin humor, todavía tratando de jugar al héroe, ¿no? Dijo, esto no es una negociación, estamos aquí por la verdad. El padre de David frunció el ceño. La verdad, sobre lo que el hombre giró la cabeza ligeramente escaneando la habitación hasta que su mirada se posó en David. Sobre él, dijo señalando directamente a David, tu hijo, o debería decir tus hijos. El estómago de David dio un vuelco y los susurros entre los invitados crecieron. Lu, el hombre de la sudadera con capucha, el supuesto medio hermano de David, se quedó quieto, su rostro una mezcla de confusión y curiosidad. Te has estado escondiendo detrás de tu riqueza e influencia durante demasiado tiempo, el líder continuó, pero esta noche todo sale a la luz. El padre de David permaneció tranquilo, pero sus ojos se dirigieron hacia los hombres de traje indicándoles que estuvieran listos. Estás cometiendo un error, dijo, lo que sea, crees que sabes que no terminará bien para ti. El intruso lo ignoró y se concentró en David. Dime, David, dijo su voz casi burlona, ¿alguna vez te preguntaste por qué tu vida tomó un giro tan trágico? ¿Por qué el destino parece tan cruel? La mandíbula de David se tensó. Si estás aquí para sermonearme, estás perdiendo el tiempo. El líder negó con la cabeza. Estoy aquí para abrirte los ojos. Has estado viviendo en una mentira cuidadosamente construida como todos los demás en esta habitación. Hizo un gesto hacia la multitud que retrocedió con miedo, pero la verdad es mucho más oscura de lo que jamás podrías imaginar. La doctora Williams dio un paso adelante, su voz firme. Lo que sea que estés tratando de hacer no funcionará. David merece respuestas, pero no así. El líder se rió entre dientes otra vez a la doctora Williams, siempre tan justa, pero ni siquiera tú conoces la historia completa. Sarah miró a la doctora Williams, cuya fachada confiada vaciló por un momento, fue suficiente para enviar una nueva ola de inquietud a través de ella. ¿De qué estaba hablando este hombre? Basta de tus acertijos, dijo el padre de David, sus pacientes visten delgados, di lo que viniste a decir y vete. Los ojos del líder brillaron detrás de su máscara. Muy bien, dijo, el accidente que te dejó hijo en silla de ruedas no era solo un mensaje, era una prueba para ver si podía sobrevivir a lo que venía. La respiración de David se atascó en su garganta. ¿Qué quieres decir con una prueba?
El líder dio un paso más cerca y los hombres de traje inmediatamente se tensaron listos para actuar, pero el intruso se detuvo levantando sus manos en una rendición fingida. Relájate, dijo, estoy desarmado por ahora. Se giró hacia David, la gente que tu padre desafió no solo castigan, experimentan, empujan los límites para ver hasta dónde pueden llegar y tú, David, eras uno de sus súbditos. El corazón de Sara se hundió. Sujetos, ¿de qué estás hablando?, preguntó su voz temblorosa. El tono del líder se oscureció. Hay una razón por la que David sobrevivió a ese choque cuando la mayoría no lo hubiera hecho. Su cuerpo estaba preparado, alterado de maneras que ni siquiera él entiende del todo. Los ojos de David se abrieron en estado de shock alterado. Eso es imposible. He tenido innumerables pruebas, cirugías, todas cuidadosamente controladas. Beler, interrumpe a Ed, tu recuperación no fue natural, David, fue orquestada por personas mucho más poderosas de lo que crees. Sara miró al Dr. Williams, esperando algo de tranquilidad, pero en la expresión del doctor era sombría. Había anomalías en su historial médico. Ella admitió cosas que no pude explicar en ese momento, pero si lo que dice es verdad, el mundo de David parecía inclinarse sobre su eje. Siempre había creído que su supervivencia era un testimonio de su fuerza y resiliencia. Ahora le decían que era el resultado de alguna experiencia siniestra. ¿Por qué me estás contando esto?, David exigió, su voz temblorosa. ¿Qué ganas con eso? El tono del líder se suavizó, casi como si le hubiera dado una paliza a David. Porque mereces saber a qué te enfrentas, dijo, y porque los enemigos de tu familia aún no han terminado contigo. Han estado observando, esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. El padre de David dio un paso adelante. Su voz estaba llena de autoridad. Si crees que puedes asustarnos para que nos sometamos, estás equivocado. Nos enfrentamos a amenazas antes y las enfrentaremos de nuevo. El líder sonrió debajo de su máscara. Oh, estoy Manner para asustarte. Te voy a advertir porque la próxima vez que vengan no será una advertencia, será una guerra con eso. Hizo una señal a los otros intrusos que comenzaron a retirarse hacia la salida. La tensión en la habitación seguía siendo espesa, pero nadie se atrevió a detenerlos. Cuando llegaron a las puertas, el líder se dio la vuelta una última vez. Prepárense, dijo, los secretos de Winston no permanecerán enterrados para siempre. Luego se fueron dejando atrás una habitación llena de invitados conmocionados y una familia tambaleándose al borde del colapso. David se sentó en silencio, aturdido, su mente acelerada. Se volvió hacia su padre, su voz baja pero firme. ¿Algo de esto es cierto? El padre de David vaciló y luego asintió lentamente. No sabía todos los detalles, admitió, pero sabía lo suficiente para mantenerte a salvo. Los puños de David se apretaron. ¿Llamas a esto seguro? Me mentiste toda mi vida. Sara puso una mano sobre su hombro, sus propias emociones amenazando con abrumarla. David dijo suavemente, superaremos esto juntos. Los ojos de David se encontraron con los de ella y por un momento el caos a su alrededor se desvaneció, pero en el fondo Sara sabía que su lucha apenas estaba comenzando y que la siguiente batalla los pondría a prueba de maneras que nunca podrían haber imaginado. Los invitados comenzaron a dispersarse lentamente, susurrando entre ellos mientras salían del salón de recepción. La alegre atmósfera de una boda había sido completamente destrozada. Todo lo que quedaba eran los Winston, el Dr. Williams, Sa y el peso de las ominosas revelaciones. David estaba sentado en su silla de ruedas en silencio, sus manos descansaban pesadamente sobre su regazo, su mente era una tormenta de emociones, traición, ira y miedo. Los documentos del Dr. Williams y las palabras del hombre enmascarado se reproducían en su cabeza en un bucle sin fin. Su padre, que siempre había parecido intocable, ahora estaba frente a él, expuesto e infalible. El padre de David finalmente rompió el silencio. Necesitamos hablar, dijo con voz baja y tensa. David no levantó la vista. Hable, repitió con amargura. Ahora quieres hablar después de años de mentiras. Sara se arrodilló a su lado. Su mano descansaba suavemente sobre su brazo. David, susurró, tal vez deberíamos escucharlo, necesitamos respuestas. David la miró con los ojos llenos de dolor. Oh, un profundo suspiro. Asintiendo de mala gana. Bien, pero no más mentiras. Su padre asintió haciendo un gesto. Para que todos lo siguieran a un salón privado. En el salón de recepción, una vez dentro, las puertas estaban cerradas y el grupo se reunió alrededor de una mesa larga. La habitación estaba tenuemente iluminada, proyectando sombras largas que reflejaban la tensión entre ellos. El Dr. Williams fue el primero en hablar. El señor Witt dijo dirigiéndose al padre de David, formalmente le debes a tu hijo toda la verdad, no más medias tintas. El padre de David se apoyó en la mesa, su expresión sombría. Muy bien, dijo, pero entiende esto, todo lo que hice lo hice para proteger a esta familia. David se burló. Protegerte, déjame crecer pensando que mi accidente fue solo mala suerte, me dejaste vivir en la ignorancia mientras la gente experimentaba conmigo como un laboratorio. Su padre se estremeció pero presionó para el trato con esos hombres.
Esas organizaciones comenzaron mucho antes de que nacieras. Mi padre hizo paquetes con ellos intercambiando influencia y recursos por poder. Cuando heredé la familia traté de cortar lazos, pero no me dejaron ir tan fácilmente. El Dr. Williams asintió. Estos grupos no toman el rechazo a la ligera, ven a las personas como activos, herramientas para ser utilizadas para sus propios fines. Cuando David sobrevivió a ese choque vieron potencial. David se inclinó hacia adelante, su voz baja y peligrosa. Potencial. ¿Para qué probar los límites de la resiliencia humana? El Dr. Will explicó que fueron a ver si podían crear individuos que pudieran soportar lo imposible. Tu supervivencia fue un testimonio de eso, pero no se trataba solo de supervivencia, se trataba de control. El estómago de ese revuelto control, ¿cómo? Preguntó el padre de David. Vaciló, y finalmente dijo que creen que David tiene una composición genética única, algo que lo hace diferente, más fuerte. Fueron a ver si podían aprovechar eso para sus propios fines. Las manos de David agarraron los brazos de su silla de ruedas con fuerza. Y lo sabías, dejaste que me usaran. No sabía el alcance total, su padre admitió, pero cuando me enteré hice todo lo que estuvo en mi poder para cortarlos. Por eso he guardado tantos secretos. ¿Por qué he sido tan cauteloso? Era la única forma de mantenerte a salvo. La mandíbula de David se apretó. A salvo. ¿Crees que vivir una vida construida sobre mentiras es seguro? He estado tratando de demostrar mi valor toda mi vida y ahora descubro que todo fue manipulado. Sara puso su mano sobre la de él, su voz firme. David, no estás definido por ellos, estás definido por cómo has vivido, cómo has amado y las decisiones que has tomado. El Dr. Williams asintió. Sara, tiene razón, lo que te hicieron fue horrible, pero no te quita fuerza, de hecho demuestra lo resistente que eres. David dejó escapar un suspiro tembloroso, su ira todavía hirviendo pero atenuada por sus palabras. ¿Así que ahora qué? Preguntó. Ellos solo vienen por mí cuando quieren. Su padre negó con la cabeza. No, si nos mantenemos delante de ellos. Es por eso que traje seguridad adicional. Nos aseguraremos de que no puedan tocarte de nuevo. El Dr. Williams frunció el ceño. No se trata solo de seguridad, dijo, que estas personas operan en las sombras, tienen recursos y conexiones que los hacen casi intocables. Si realmente quieres proteger a David necesitarás más que guardias, necesitarás aliados. El padre de David levantó una ceja. ¿Y dónde sugieres que encontremos a estos aliados? La doctora Williams se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Hay una red de individuos que han estado luchando contra estos grupos durante años. Científicos, activistas, incluso exmiembros han estado trabajando para exponer la verdad y desmantelar sus operaciones. David la miró. ¿Y eres parte de esta red? Ella asintió. He estado ayudándolos a reunir evidencia, aunque nunca pensé que afectaría tan cerca de casa, pero ahora con lo que sabemos sobre tu caso, podríamos tener la influencia que necesitamos para contraatacar. Sara sintió una chispa de esperanza. ¿Crees que podemos detenerlos? La expresión de la doctora Williams era resuelta. No será fácil, son poderosos y no caerán sin luchar, pero si trabajan juntos tenemos una oportunidad. El padre de David se inclinó pesadamente, sus hombros se hundieron. Si esta es la única manera de mantener a mi familia a salvo, entonces que así sea, pero entiendan esto, estamos jugando un juego peligroso. David se encontró con la mirada de su padre, su voz firme. Hemos estado jugando su juego por mucho tiempo, es hora de cambiar las reglas. La habitación quedó en silencio, cada persona perdida en sus pensamientos. El camino por delante era incierto, lleno de peligro y sacrificio, pero una cosa estaba clara, ya no podían huir de la verdad. Justo cuando empezaban a planificar sus próximos pasos, un golpe repentino y agudo en la puerta los sobresaltó. Uno de los hombres de traje la abrió con cautela y reveló a otro guardia de seguridad con una expresión sombría. Señor, dijo el guardia dirigiéndose al padre de David, tiene que ver esto. Siguieron al guardia por el pasillo hasta una habitación lateral donde un monitor mostraba imágenes de las cámaras de seguridad del salón de recepción. La pantalla mostraba a los intrusos saliendo del edificio, pero algo no estaba bien. Uno de los hombres del mástil había dejado un pequeño dispositivo metálico debajo de una de las mesas. Los ojos del padre de David se abrieron. Murmuró un rastreador o algo peor antes de que alguien pudiera reaccionar. El dispositivo en la pantalla emitió un pequeño destello y la transmisión se cortó. Un instante después, el edificio se sacudió con una explosión ensordecedora. Los me gusta parpadearon y el sonido de cristales rotos y gritos de pánico llenaron el aire una vez más. Sara agarró el brazo de David. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué está pasando?, gritó. La cara del Dr. Williams estaba pálida. Están enviando un mensaje, dijo, y aún no han terminado. La explosión envió un temblor a través del edificio, luchando contra candelabros y derribando sillas. Las alarmas sonaron con sus gritos estridentes mezclándose con los gritos de pánico de los invitados que aún no habían abandonado las instalaciones. El humo comenzó a filtrarse en la habitación, un sombrío recordatorio del peligro que acechaba afuera. David agarró las ruedas de su silla, su rostro tenía determinación. Tenemos que salir de aquí, dijo, su voz cortando el caos. El corazón de Sara se aceleró mientras miraba alrededor de la habitación. ¿Dónde está la salida más segura?, preguntó.
Volviéndose hacia los hombres de seguridad vestidos de traje, uno de ellos rápidamente sacó un dispositivo portátil que escaneaba el diseño de seguridad del edificio. Hay un ascensor de servicio a la vuelta de la esquina, dijo, que conduce directamente al estacionamiento subterráneo, podemos evacuar desde allí. El padre de David asintió. Le ordenamos con tono autoritario sin dejar lugar a discusiones mientras el grupo se movía rápidamente. Al final del pasillo, el sonido de pasos distantes resonó detrás de ellos. Sara miró por encima del hombro. Su estómago asintió con miedo. ¿Crees que todavía están aquí?, preguntó. El doctor Williams asintió con tristeza. Si plantaron ese dispositivo, no han terminado. Fueron a asegurarse de que su mensaje se reciba alto y claro. David apretó la mandíbula. No nos asustarán para que nos rindamos, murmuró. Esta vez no. Llegaron al ascensor de servicio y uno de los guardias rápidamente introdujo un código. Las puertas se abrieron con un suave ding y el grupo se apresuró a entrar. El descenso al estacionamiento subterráneo se sintió agonizantemente lento. Cada segundo se alargaba por el peso de la incertidumbre. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, fueron recibidos por la extensión fría y tenuemente iluminada del estacionamiento. El bajo zumbido de las luces fluorescentes en lo alto hizo poco para disipar la atmósfera opresiva. El grupo se movió con cautela. Sus pasos resonaron en el espacio cavernoso. De repente, un fuerte ruido reverberó desde el otro extremo del estacionamiento. Todos congelaron sus ojos. Se lanzaron hacia la fuente del sonido. De entre las sombras, un solitario dio un paso. Figura vestida de negro, su rostro oscurecido por una máscara. Yendo a algún lugar, la figura dijo, su voz distorsionada por un modulador. El padre de David da un paso adelante, su expresión es dura. ¿Quién eres tú y qué quieres? La figura se rió suavemente, un sonido que envió escalofríos por la columna de Sara. Ya sabes quiénes somos, dijeron, hemos estado observando a tu familia durante mucho tiempo, y ahora es hora de cobrar lo que David exigió, su voz llena de desafío. Ya nos has quitado tanto. La figura inclinó ligeramente la cabeza. Lo que buscamos no es tuyo para que lo conserves, respondieron, pertenece a los que controlan el juego. La doctora Williams dio un paso adelante, su voz firme. David no es un peón en tus experimentos retorcidos, lo que sea que le hayas hecho termina ahora. La figura permaneció en silencio por un momento, luego metió la mano en su bolsillo. Los guardias de traje tensaron sus manos flotando sobre sus armas, pero en lugar de sacar un arma, la figura sacó un pequeño dispositivo cilíndrico y lo levantó para que todos lo vieran. Esto, dijo la figura, es una clave para desbloquear todo el potencial de lo que hay dentro de David. Los ojos de David se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? La figura dio un paso más cerca, su tono casi burlón. ¿Lo sentiste, no? La fuerza, la resistencia, incluso frente a tu supuesto accidente, tu cuerpo se negó a ceder. Eso no fue una coincidencia. Las manos de David se apretaron en su silla de ruedas. ¿Qué estás diciendo? La figura presionó un botón en el dispositivo y apareció una pequeña proyección holográfica mostrando intrincados diagramas y puntos de datos. Tu código genético es único, dijeron, que contiene el modelo para una nueva era de evolución humana, y este dispositivo contiene la pieza final necesaria para activarlo. La mente de Sara dio vueltas. ¿Activar? ¿Qué significa eso? La figura se volvió hacia ella, su mirada penetrante. A pesar de la máscara, significa que David es más de lo que cree, más de lo que cualquiera de ustedes cree, y con esta llave puede desbloquear habilidades que cambiarán el curso de la historia. David negó con la cabeza, su voz se llenó de desafío. No quiero tus supuestas habilidades, solo quiero vivir mi vida. La figura se rió entre dientes otra vez. Pero no es tan simple, ya sea que quieras o no, el cambio ya está en marcha. La pregunta es, ¿lo aceptarás o lo dejarás? Te destruyo. El padre de David dio un paso adelante, su expresión feroz. No te acercarás a mi hijo ahora, nunca. La figura suspiró, casi como si todavía lo entendieras. No es sobre ti, es sobre él, y tendrá que tomar una decisión antes de que alguien pudiera reaccionar. Una figura presionó otro botón en el dispositivo, y un destello de luz cegadora llenó el estacionamiento. Sara se protegió los ojos, su corazón latía con fuerza en su pecho. Cuando la luz se desvaneció, la figura se había ido, dejando solo el leve zumbido de las luces del techo. ¿Todos bien?, preguntó el padre de David, su voz tensa. Sara asintió, aunque sus manos todavía temblaban. ¿Qué fue eso que acaba de pasar? El doctor Williams examinó el lugar donde había estado la figura, su rostro sombrío. Han preparado el escenario, dijo. Lo que venga después, tenemos que estar preparados. La voz de David era firme pero lleno de determinación. Entonces luchamos, ya terminé de correr. Sara le apretó la mano, su propia determinación se endureció. Enfrentaremos esto juntos, dijo, pase lo que pase. Pero incluso mientras hablaban, una sensación de extrañeza persistía. La batalla estaba lejos de terminar, y lo que estaba en juego nunca había sido tan alto. El estacionamiento estaba inquietantemente silencioso después del encuentro. El leve zumbido de las luces del techo proporcionó poco consuelo mientras el grupo ordenaba sus pensamientos. El padre de David le hizo un gesto al equipo de seguridad para que hiciera un barrido del área para asegurarse de que el intruso realmente se hubiera ido. Sara se sentó junto a David, su mano descansaba sobre su brazo. ¿Qué crees que quisieron decir?
Preguntó en voz baja sobre tu código genético. Los ojos de David permanecieron fijos en el lugar donde había estado la figura. No lo sé, admitió, pero estoy cansado de estar en la oscuridad, necesitamos respuestas. El doctor Williams asintió, estuvo de acuerdo, dijo, y tal vez sepa por dónde empezar. Hay un laboratorio seguro, tengo acceso a equipo de última generación, aislado de cualquier interferencia externa, podemos realizar pruebas y llegar al fondo de esto. El padre de David frunció el ceño, ¿es tan seguro como es posible? Dr. Williams respondió, pero tendremos que movernos rápido, si saben de este lugar no dudarán en venir a por nosotros otra vez. David miró a su padre, su expresión firme. ¿Estás dentro? El padre de David vaciló, y luego asintió. Una vez haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo, pero tenemos que ser inteligentes con esto, no más sorpresas. El Dr. Williams se puso de pie, y luego se fue. No pierdas el tiempo, haré los arreglos. El equipo de seguridad regresó confirmando que el intruso había desaparecido. El grupo se movió rápidamente subiendo a dos SUV negros, estacionados en la esquina más alejada del estacionamiento. Los vehículos atravesaron las calles de la ciudad, zigzagueando entre el tráfico con precisión practicada. Sara miró a David mientras las luces de la ciudad destellaban. ¿Estás bien?, preguntó David de lado, su mirada distante. No sé, dijo, es mucho proceso, pero no voy a dejar que controlen mi vida. Sara le apretó la mano. Resolveremos esto juntos. Los vehículos finalmente se detuvieron en un edificio anodino, en las afueras de la ciudad. El Dr. Williams los condujo a través de una entrada segura, capas pegadas de controles de seguridad. El interior del laboratorio era elegante y moderno, lleno de tecnología de vanguardia. Bienvenido a mi hogar lejos del hogar. La doctora Williams dijo en un tono ligero pero serio. Aquí es donde encontraremos las respuestas que necesitamos. David fue guiado a una estación de trabajo central donde un gran escáner se cernía sobre una silla reclinable. La doctora Williams le hizo un gesto para que tomara asiento. Este es un escáner molecular de cuerpo completo. Ella explicó que nos dará un análisis detallado de su estructura genética y cualquier anomalía. David dudó brevemente antes de asentir. Se trasladó a la silla con facilidad practicada. ¿Está claro que la determinación está clara? Déjame hacerlo, dijo la máquina, que cobró vida emitiendo un suave zumbido cuando comenzó su escaneo. Sara miró ansiosamente desde un costado con las manos entrelazadas firmemente en su regazo. El padre de David estaba cerca con los brazos cruzados, su expresión no era roja. Pasaron minutos en un silencio intenso hasta que la máquina finalmente emitió un pitido, lo que indicaba el final del escaneo. La doctora Williams se movió rápidamente hacia el monitor, sus ojos escaneando los datos a medida que aparecían en la pantalla. ¿Qué ves?, preguntó David con su voz firme pero llena de curiosidad. La doctora Williams frunció el ceño mientras examinaba los resultados. Esto es increíble, dijo, su tono era una mezcla de asombro y preocupación. Sara se acercó. ¿Qué es? El Dr. Williams señaló una serie de secciones resaltadas en la pantalla. El código genético de David contiene marcadores que nunca había visto antes. No son solo anomalías, son mejoras. Sus células son capaces de regenerarse a un ritmo acelerado, lo que explica su supervivencia y recuperación después del accidente. Los ojos de David se abrieron. ¿Regenerándose, quieres decir como sanando más rápido? El Dr. Williams asintió, pero es más que eso. Su resistencia física, resistencia a la enfermedad. Incluso sus funciones cognitivas, todas están operando a máxima eficiencia. Es como si su cuerpo hubiera sido optimizado para una supervivencia. El padre de David dio un paso adelante. Su rostro era sombrío. ¿Es natural? El Dr. Williams dudó. Esa es la pregunta. Estos marcadores podrían haber sido latent. Algo único en la genética de David. Maquillaje, pero hay signos de influencia externa, alteraciones que sugieren que alguien pudo haber manipulado su ADN. David apretó los puños. ¿Te refieres a esas personas que experimentaron conmigo? El Dr. Williams asintió. Es posible que hayan mejorado tus habilidades naturales convirtiéndote en algo más. Corazón de SACH por David, ¿pero por qué? ¿Qué quería de él? La expresión del Dr. Williams se oscureció. Si tuviera que adivinar, ven a David como un prototipo, un modelo para crear a otros como él, individuos mejorados, que podrían usarse para sus propios fines. David negó con la cabeza, su voz llena de determinación. No soy su marioneta, ellos deciden quién soy. El Dr. Williams puso una mano tranquilizadora en su hombro, y nos aseguraremos de eso, pero debemos actuar rápido. Si saben sobre tus mejoras, no se detendrán hasta que te recuperen. El padre de David habló. Entonces tenemos que encontrarlos primero y llevar la pelea a ellos antes de que puedan reagruparse. El Dr. Williams asintió de acuerdo, pero necesitaremos más información, ubicaciones, jugadores clave, cualquier cosa que pueda darnos una ventaja. David miró los datos en la pantalla, su mente acelerada. Entonces comenzamos cavando. Si quieren pelear, conseguirán uno antes de que alguien pueda responder. Una fuerte alarma sonó en el laboratorio, luces rojas destellaron, y una voz por el intercomunicador anunció:
Brecha de seguridad detectada. Todo el personal inicia procedimientos de cierre. La sangre de Sarah se heló. Están aquí, susurró la cara del Dr. Williams. Estaba pálida. Tenemos que movernos, dijo. Ahora el grupo entra en acción. Su misión: despejar, sobrevivir y contraatacar. La estridente alarma reverberó por el laboratorio mientras las luces rojas de emergencia arrojaban un brillo siniestro sobre las superficies metálicas. Estéreo. El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho mientras agarraba la silla de ruedas de David empujándolo hacia la salida más cercana. El Dr. Williams se movió rápidamente hacia un panel de control, sus dedos volando sobre las teclas. Estoy iniciando el cierre, dijo. Esto los ralentizará, pero no los mantendrá afuera por mucho tiempo. El padre de David gritó órdenes al equipo de seguridad: sellen todas las entradas y aseguren el perímetro. Necesitamos contenerlos hasta que podamos extraer a David. Los hombres de traje asintieron y desplegaron sus armas desenvainadas. Sarah podía escuchar el sonido distante de botas pesadas golpeando contra el piso de baldosas, cada vez más fuerte con cada segundo que pasa. No tenemos mucho tiempo, dijo la doctora Williams con la voz tensa. Se giró hacia David. Hay una ruta de escape oculta en los niveles inferiores. Conduce a una red de túneles que pueden sacarnos de aquí sin ser detectados. David asintió con la cara fija en la determinación. Vamos. El grupo se apresuró por un pasillo estrecho. El sonido de los intrusos acercándose detrás de ellos. Las manos de Sarah temblaron mientras empujaba la silla de ruedas de David. Sus ojos se movían rápidamente alrededor en busca de cualquier señal de peligro. De repente, un fuerte estruendo resonó detrás de ellos. Una de las pesadas puertas de acero se dobló bajo la fuerza de una explosión y figuras enmascaradas entraron al laboratorio. Los disparos estallaron cuando el equipo de seguridad se enfrentó a los intrusos. Los fuertes chasquidos de sus armas resonaron en el espacio confinado. Vamos, te cubriremos. Uno de los guardias gritó. Sarah apretó su agarre en la silla de ruedas. Su pulso se aceleró cuando doblaron una esquina. La doctora Williams abrió el camino. Sus ojos se enfocaron en el camino por delante. La entrada a los túneles está justo delante, dijo. Ya casi llegamos. Irrumpieron en una pequeña habitación con una escotilla reforzada en el suelo. Dr. Williams. Sarah rápidamente ingresó un código y la escotilla se abrió revelando un túnel angosto y oscuro. Entre, instó. Esto nos llevará a una casa segura en las afueras de la ciudad. Sarah ayudó a David a maniobrar dentro del túnel, seguido de cerca por su padre. El Dr. Williams fue el último en entrar y selló la escotilla detrás de ellos. Los sonidos de la batalla de arriba se desvanecieron mientras descendían a las profundidades del sistema de túneles. El aire era fresco y damp. El leve olor a tierra y concreto llenaba sus narices. Sarah apenas podía ver en la tenue luz, pero siguió adelante. Concéntrese únicamente en mantener a David a salvo. ¿Cuánto duran estos túneles?, preguntó David. Su voz resonó levemente en el espacio confinado. El Dr. Williams miró hacia atrás varias millas. Originalmente fueron construidos como parte de un antiguo sistema de evacuación de emergencia. Los seguiremos hasta la casa segura, donde podemos reagruparnos y planificar nuestro próximo movimiento. El padre de David permaneció en silencio, su rostro sombrío. Sarah podía decir que estaba calculando sus próximos pasos, ya pensando en cómo contrarrestar la creciente amenaza. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente emergieron en una instalación subterránea oculta. La casa segura era pequeña, pero bien equipada con suministros, equipo de comunicación y monitores de vigilancia. El Dr. William inmediatamente se puso a trabajar. Levantando 5 pies del laboratorio, las pantallas mostraban las consecuencias del ataque: vidrios rotos, mesas volcadas y humo flotando en el aire. Los intrusos todavía estaban adentro buscando pistas sobre a dónde se había ido el grupo. Se darán cuenta pronto de que escapamos. El Dr. Williams dijo que debemos ir un paso adelante. David apretó los puños. No podemos seguir corriendo, dijo. Que debemos llevarles la multa. Su padre asintió con la cabeza. De acuerdo, pero necesitamos más información, ubicaciones, nombres, cualquier cosa que pueda darnos la ventaja. El Dr. Williams sacó un mapa digital en uno de los monitores. He estado rastreando sus movimientos durante meses. Dijo que tienen varias instalaciones conocidas, pero su centro principal está ubicado en un lugar remoto, muy recinto vigilado. Los ojos de David se entrecerraron. Entonces, allí es donde vamos. Sarah puso una mano en el hombro de la señorita, su voz firme. ¿Está segura de que esto podría ser peligroso? David encontró la mirada, su expresión resuelta. Han controlado mi vida por mucho tiempo, es hora de terminar con esto. El Dr. Williams asintió. Si vamos a hacer esto necesitaremos un plan y tendremos que movernos rápidamente. El grupo se reunió alrededor de los monitores, su enfoque en vacilar, mientras comenzaban a trazar una estrategia. El camino por delante era traicionero, pero sabían que no podían dar marcha atrás. Ahora la lucha por su libertad y sus vidas apenas había comenzado. Antes de que pudieran sumergirse más profundamente en su planificación, la señal de vigilancia parpadeó y una voz distorsionada llenó la habitación. ¿De verdad creías que podías escapar de nosotros?
Dijo la voz escalofriantemente tranquila, solo retrasaste lo inevitable, vamos por ti David, y no hay ningún lugar donde puedas esconderte. La transmisión se cortó dejando al grupo en un silencio intenso. El corazón de Sarah se aceleró cuando se dio cuenta del alcance total de sus enemigos. No solo estaban luchando por sobrevivir, estaban luchando contra una fuerza imparable. David respiró profundamente, su determinación más fuerte que dejadlos venir, dijo estaremos preparados. La voz distorsionada permaneció en el aire como un espectro, un escalofriante recordatorio de la amenaza implacable que se cernía sobre ellos. Sarah podía sentir la tensión en la habitación espesa y sofocante, mientras todos procesaban la gravedad de su situación. El padre de David rompió el silencio primero. No tenemos tiempo que perder, dijo su voz aguda y autoritaria. ¿Saben dónde estamos o pronto lo sabrán? Tenemos que movernos antes de que nos acorralen. La doctora Williams asintió, sus manos volando por el teclado mientras sacaba esquemas detallados del complejo del enemigo. Este es su centro principal, dijo señalando el mapa. Está fuertemente fortificado con múltiples capas de seguridad, pero si podemos violar su sala de control central, podemos acceder a su base de datos y descubrir todo: nombres, ubicaciones, toda su operación. David se inclinó hacia adelante, su mandíbula dijo ¿cuál es nuestra mejor manera de entrar? La doctora Williams tocó una sección del mapa. Aquí, dijo, un viejo túnel de servicio corre debajo del complejo, fue desmantelado hace años, pero si podemos acceder nos llevará directamente a sus niveles inferiores. El padre de David estudió el mapa, sus ojos estrechando. ¿Cómo podemos pasar sus defensas externas sin alertarlos? El Dr. Williams trajo otra pantalla que mostraba patrones de patrulla de seguridad y puntos de acceso. Tendremos que cronometrarlo perfectamente, dijo que sus patrullas rotan cada 15 minutos, si atacamos durante un cambio de turno, tendremos una ventana estrecha para pasar desapercibidos. Sarah miró a David, su corazón latía con fuerza. Esto suena arriesgado, dijo, ¿y si algo sale mal? David tomó su mano, sus ojos firmes. Es un riesgo que debemos tomar, dijo. Que no podemos seguir corriendo, tenemos que terminar con esto de una vez por todas. El padre de David dio un paso adelante, su expresión ilegible. Yo lideraré el equipo de infiltración, dijo el Dr. Williams, y yo nos encargaremos del lado técnico. Una vez que estemos dentro, David, tú y Sarah se quedarán cerca del punto de entrada listos para sacarnos si las cosas van mal. David negó con la cabeza. No voy a entrar contigo, esta es mi lucha también. Su padre vaciló, y luego asintió de mala gana. Bien, dijo, pero sigue mi ejemplo, nada de heroísmo. El Dr. Williams comenzó a reunir equipo. Escáneres portátiles, dispositivos de comunicación encriptados y un pequeño maletín modesto. Nos iremos en 2 horas, dijo, eso debería darnos tiempo suficiente para prepararnos y viajar sin ser detectados. El grupo se dispersó para prepararse. Sarah ayudó a David a equiparse, ajustándose un chaleco liviano sobre sus hombros. A pesar de la gravedad de la situación, no pudo evitar admirar su tranquila resolución. ¿Tienes miedo?, preguntó suavemente. David la miró a los ojos, su expresión inquebrantable. Sí, lo admitió, pero tengo más miedo de lo que pase si no los detenemos. Sarah asintió, su propio miedo mezclándose con una feroz determinación. Superaremos esto, dijo juntos. 2 horas después, el grupo se reunió en el garaje de la casa segura. Los vehículos han sido cambiados por una sola camioneta anodina. Su interior está cargado con equipo. Dr. Williams condujo navegando por las carreteras desiertas con precisión. El viaje fue silencioso, cada persona perdida en sus pensamientos, robándose a sí mismos por lo que les esperaba mientras se acercaban al complejo. La doctora Williams salió de la carretera principal guiando la camioneta hacia una densa espesura de árboles. Apagó el motor y el grupo descargó rápidamente, moviéndose sigilosamente hacia la entrada oculta del túnel. El padre de David abrió el camino, sus movimientos precisos y deliberados llegaron a la entrada, una escotilla de acero oxidada, parcialmente oscurecida por el follaje crecido. Uno de los guardias de seguridad, Pri, la abrió revelando un estrecho y oscuro pozo que descendía a la tierra. Aquí vamos, murmuró David mientras bajaban uno por uno al túnel de abajo. El aire era húmedo y pesado, el leve olor a moho se aferraba a las paredes. La doctora Williams activó un escáner portátil, su suave luz verde proyectaba sombras espeluznantes. De esta manera, dijo, guiándolos a través de los túneles laberínticos. La tensión era palpable a medida que avanzaban más profundo. El sonido de sus pasos, amortiguado por la tierra húmeda, cada arroyo, cada eco distante, ponía los nervios de punta a Sarah. Mantuvo un agarre firme en la silla de ruedas de David, sus ojos constantemente escaneando sus alrededores. Finalmente llegaron a una puerta reforzada marcada con símbolos descoloridos. La doctora Williams conectó rápidamente su dispositivo al panel, sus dedos volando sobre los controles. Esto debería pasar por alto sus protocolos de seguridad, dijo. El segundo se extendió en minutos agonizantes mientras el dispositivo funcionaba. Sarah contuvo la respiración, su corazón latía en su pecho. Finalmente la cerradura hizo clic y la puerta se abrió con un suave silbido. El grupo entró en un corredor poco iluminado, el estéreo, paredes blancas de marcado contraste con los túneles sombríos que acababan de dejar atrás. Ahora estaban en el complejo, en lo profundo de territorio enemigo. El padre de David hizo una señal de silencio y se movieron rápida y silenciosamente por el corredor. Pasaron por varias habitaciones vacías, su inquietante silencio solo aumentó la tensión. Finalmente llegaron a la sala de control. La doctora
Williams conectó su equipo a la consola central. Sus ojos se enfocaron en los flujos de datos que aparecían en la pantalla. Un hombre dijo descargando su base de datos. Ahora el padre de David estaba de guardia en la puerta, su arma lista. Apúrate, instó. No tenemos mucho tiempo. Justo cuando la descarga se acercaba a su finalización, una fuerte alarma sonó a través del complejo. Luces rojas destellaron y una voz por el intercomunicador anunció seguridad, brecha detectada. Todas las unidades converjan en el sector 4. El padre de David maldijo en voz baja. Saben que estamos aquí. La doctora Williams sacó el maletín de su costado y lo abrió para revelar varios dispositivos pequeños con forma de disco. Estas son cargas EMP, explicó, que deshabilitan los sistemas temporalmente, pero debemos colocarlos estratégicamente. David asintió. Déjennos hacerlo. El grupo se dividió, cada uno tomó un corredor diferente para colocar las cargas. El corazón de Sarah se aceleró mientras ella y David se movían rápidamente, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Colocaron su carga cerca de un conducto de energía central. Su pequeña luz parpadea para indicar que estaba armada. Esa es una menos, David dijo. Déjennos regresar. Se dieron la vuelta para irse. Un grupo de guardias dobló la esquina, sus armas desenvainadas, se detuvieron ahí mismo. Uno de ellos se desplazó. La sangre de Sarah se heló. Los ojos de David se entrecerraron y se colocó protectoramente frente a ella. El guardia principal levantó su arma, su dedo en el gatillo. No irás a ninguna parte. La voz del guardia principal resonó por el pasillo estéril, su arma apuntando directamente a David. La respiración de Sarah se quedó atrapada en su garganta mientras instintivamente se acercaba a él. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Los otros guardias se dispersaron formando un bloqueo. Las manos de David agarraron las ruedas de su silla con fuerza. No buscamos problemas, dijo de manera uniforme, aunque sus ojos ardían con desafío, pero si quieres pelear tendrás uno. El guardia se burló. Estás en nuestra casa ahora, muchacho, no puedes dar las órdenes antes de que alguien pueda reaccionar. La voz del padre de David crepitó a través de sus auriculares. David, estado de Sarah, tenemos compañía. David respondió en voz baja, su voz baja y firme. Hubo una breve pausa antes de que su padre respondiera. A R de Ground, vamos a por ti. El guardia principal ladeó la cabeza, sus ojos estrechando. ¿Crees que los refuerzos te salvarán?, dijo acercándose más. Tu trucha. La mandíbula de David se apretó. Ya veremos eso. Justo entonces el débil sonido de pasos resonó desde el otro extremo del pasillo. Los guardias desviaron su atención momentáneamente, desviados de las sombras. El padre de David y uno del equipo de seguridad emergieron, armas levantadas. Dejaron caer sus armas, ordenó el padre de David, su voz fría y autoritaria. Los guardias dudaron mirándose el uno al otro. El guardia líder se burló, pero no bajó su arma. ¿Crees que te tenemos miedo?, dijo el padre de David. Disparó un tiro de advertencia. La bala golpeó la pared a centímetros de la cabeza del guardia. Esa fue tu única advertencia, dijo el próximo. Ganó la falla. La tensión en el aire fue sofocante. Por un momento pareció que los guardias podrían obedecer, pero luego uno de ellos se lanzó hacia adelante levantando su arma. El padre de David no dudó, disparó de nuevo, esta vez golpeando al guardia en el hombro. El hombre se desplomó en el suelo con un grito de dolor. Su arma cayó al suelo. Los otros guardias inmediatamente abrieron fuego y el pasillo estalló en caos. Sur cayó al suelo tirando de David con ella mientras las balas pasaban silbando. Podía sentir su corazón latiendo en sus oídos mientras se arrastraba hasta un alco cercano tirando de la silla de ruedas de David. Detrás de ella, el padre de David y el guardia de seguridad respondieron al fuego, sus disparos precisos y controlados. Los guardias estaban bien entrenados, pero se igualaron. Uno por uno cayeron sus armas, resbalándose de sus manos. Finalmente los disparos cesaron y el pasillo cayó en un silencio inquietante. El padre de David escaneó el área, su arma todavía levantada. Claramente, dijo. Sarah exhaló un suspiro tembloroso, sus manos todavía temblaban. Ayudó a David a volver a su silla de ruedas. Sus ojos comenzaron nerviosamente alrededor del pasillo. ¿Estás bien?, preguntó David. Asintió, su rostro pálido pero decidido. Sí, déjanos seguir moviéndonos. La voz del Dr. Williams crepitó a través del auricular. Las cargas están listas, tenemos que reagruparnos y salir de aquí antes de que lleguen sus refuerzos. El padre de David asintió. Vamos en camino. El grupo se movió rápidamente a través del complejo, sus sentidos en alerta máxima. Llegaron a la sala de control central donde el Dr. Williams estaba esperando por cara tensa. Las descargas completadas, dijo aguantando un pequeño disco. Tiene todo lo que necesitamos. El padre de David miró los monitores que mostraban una transmisión en vivo del complejo. Los guardias estaban convergiendo en su ubicación. Sus movimientos eran metódicos y coordinados. Se nos acabó el tiempo, dijo. Pero no nos movamos. La doctora Williams le entregó el disco a David. Sus ojos eran serios. Manténlo a salvo, dijo, que era nuestra única palanca. David asintió y deslizó el disco en un bolsillo oculto en su V. El grupo volvió sobre sus pasos, moviéndose rápidamente por los pasillos sinuosos. El sonido de los pasos que se acercaban se hizo más fuerte y la ansiedad de Sarah espió mientras se acercaban a la entrada del túnel. Las luces del techo parpadearon y una voz mecánica profunda resonó en el complejo. Intrusos detectados. Iniciando el protocolo de bloqueo. Las persianas metálicas comenzaron a descender sobre las puertas, cortando sus rutas de escape. El padre de David maldijo en voz baja.
El techo. Nosotros en. El Dr. Williams miró el panel al lado de la escotilla del túnel. Puedo anular el bloqueo, pero tomará tiempo. Dijo. ¿Cuánto tiempo pidió David? Demasiado, admitió. Sus dedos volaron sobre las llaves. El padre de David se volvió hacia el guardia de seguridad. Mantenga la fila, ordenó. Cómprenos todo el tiempo que pueda. El guardia asintió. Su expresión era sombría. Tomó una posición defensiva cerca del corredor. Sara podía escuchar el sonido distante de botas golpeando contra el piso. El enemigo se acercaba rápido. Vamos. El Dr. Williams murmuró. Concentris completamente en el panel. Solo un poco más. El sonido de los disparos estalló en el pasillo cuando los guardias enemigos se enfrentaron a su único defensor. Sara apretó los puños. Su corazón se aceleró. Podía sentir los segundos escaparse cada uno acercándolos al desastre. Finalmente, la escotilla hizo clic y el panel se iluminó en verde. Lo entiendo. El Dr. Williams exclamó. Vamos. El grupo se apresuró a atravesar la entrada del túnel. La pesada puerta de acero se deslizó detrás de ellos. El sonido de los disparos se desvaneció a medida que descendían más profundamente en la tierra. Su ruta de escape serpenteaba a través de la oscuridad cuando finalmente emergió al aire fresco. Sara sintió una abrumadora sensación de alivio, pero duró poco. El padre de David se volvió hacia el grupo. Su expresión era de alivio. Vendrán tras nosotros. Dijo que nos habíamos ganado algo de tiempo, pero no se detendrían hasta que hubieran tomado todo. David apretó los puños y nos aseguraremos de que no tengan la oportunidad. La doctora Williams levantó el camino. Sus ojos se llenaron de determinación. Esta es nuestra arma. Dijo que con esto podemos exponerlos y sacar a la luz toda su operación. David asintió y luego lucharemos contra ellos en nuestros términos. Sara le apretó la mano. Su miedo dio paso a la resolución. La batalla estaba lejos de terminar, pero por primera vez tenían la ventaja y no iban a caer sin luchar. La camioneta aceleró a través del campo oscuro. El zumbido del motor era el único sonido que rompía el silencio de la tienda. Sara se sentó junto a David. Su mano descansaba sobre su brazo. Sus ojos estaban fijos en el pequeño camino. En su mano tenía la clave para desmantelar la oscura organización que había controlado su vida. La doctora Williams, sentada al frente, habló por encima de su hombro. Llegaremos a la casa segura en 15 minutos. Una vez que estemos allí, lo haremos. Analizar los datos y planificar nuestro próximo movimiento. El padre de David asintió desde el asiento del pasajero. Su rostro tenía una máscara de determinación. Tenemos que actuar rápido. Si se recuperan de este ataque, duplicarán sus esfuerzos para silenciarnos. David finalmente habló. Su voz era baja pero firme. Entonces no les daremos esa oportunidad. La casa segura apareció a la vista. Una pequeña cabaña anodina enclavada en un denso bosque. El Dr. Williams metió la camioneta en un garaje oculto debajo de la estructura y el grupo descargó rápidamente dentro de la cabaña. Estaba equipada con equipos de comunicación y vigilancia de alta tecnología. Un marcado contraste con su humilde exterior. David se dirigió a la consola principal. El disco se apretó con fuerza en su mano. Sara estaba a su lado. Sus ojos escanearon la habitación nerviosamente. El Dr. Williams activó el sistema. Las pantallas parpadearon y cobraron vida. Veamos con qué estamos lidiando, dijo insertando el disco. Los datos comenzaron a cargarse y una gran cantidad de información apareció en los monitores. Nombres, ubicaciones, registros financieros y registros de comunicación. Era un tesoro de evidencia que detallaba el funcionamiento interno de la organización. El padre de David se inclinó sobre la consola. Sus ojos se entrecerraron mientras leía los archivos. Esto es más grande de lo que pensaba, murmuró. Se han infiltrado en gobiernos, corporaciones, incluso fuerzas del orden. Sara sintió un escalofrío recorrer su columna. ¿Cómo empezamos a luchar contra algo así?, preguntó el Dr. Williams. Se volvió hacia el grupo, su expresión seria. Empezamos por exponerlos, dijo. Con estos datos, podemos revelar sus operaciones al mundo, pero necesitaremos una plataforma segura para liberarlos. David asintió, y necesitamos hacerlo de una manera que asegure que no puedan encubrirlo. El Dr. Williams presionó algunas teclas abriendo una conexión segura. Tengo contactos en los medios, gente en la que confío. Si podemos hacerles llegar esta información, se asegurarán de que se haga pública. El padre de David se cruzó de brazos, su expresión sombría. Una vez que esto se active, no habrá vuelta atrás. Vendrán a por nosotros con todo lo que tienen. David se encontró con la mirada de su padre, su resolución inquebrantable. Déjalos, dijo. Ya terminé de esconderme. La doctora Williams asintió con su dedo F volando sobre el teclado. Comenzaré la transferencia. Tomará tiempo encriptar todo y asegurar que sea imposible de rastrear. Mientras los archivos comienzan a cargarse, la tensión en la habitación era bombeable. Sara se sentó junto a David, su corazón palpitaba. ¿Crees que esto funcionará?,
Preguntó suavemente David, tomó su mano, su agarre firme, tiene que hacerlo, dijo, esta es nuestra única oportunidad. Los minutos se arrastraban mientras la carga progresaba. Cada segundo alargándose en una eternidad. Finalmente el sistema emitió un pitido indicando que la transferencia se había completado. La doctora Williams exhaló un suspiro de alivio. Está hecho, ella dijo, los archivos están seguros, y los contactos de los medios tienen lo que necesitan. La verdad ha salido a la luz. El padre de David enderezó su expresión todavía cautelosa. Ahora esperamos, pero antes de que alguien pudiera relajarse los monitores de vigilancia parpadearon, y apareció una nueva señal. Una figura enmascarada llenó la pantalla, su voz fría y mecánica. Bien jugado, dijo la figura, pero ¿de verdad crees que sería tan fácil? Los puños de David apretados. ¿Qué quieres?, demandó la figura. Rió suavemente. Hiciste tu movimiento, y ahora es nuestro turno. Disfruta tu breve victoria porque no durará. La pantalla se volvió negra, y una alerta brilló en la consola. Sistema comprometido. La cara del Dr. Williams. Pedo, violaron nuestra red. Ella dijo que nos están rastreando. El padre de David inmediatamente tomó el mando. Tenemos que movernos ahora. El grupo se apresuró a empacar su equipo, cada movimiento alimentado por adrenalina. Las manos de Sarah temblaron mientras recogía sus suministros. Su mente acelerada mientras se preparaban para irse. El sonido de helicópteros distantes llenó el aire, sus reflectores perforando la oscuridad. Ellos oyeron. El padre de David dijo, su voz sombría, tenemos que separarnos, es la única manera de mantenernos por delante de ellos. David negó con la cabeza, no nos mantenemos unidos, somos más fuertes de esa manera. Su padre puso una mano en su hombro. Has demostrado una fuerza increíble, David, pero si vamos a sobrevivir a esto tenemos que ser inteligentes. Nos reagruparemos en la casa segura secundaria. David dudó, y luego asintió de mala gana. Ten cuidado, dijo. Tú también, respondió su padre. El grupo se dividió en dos equipos, cada uno tomando una ruta diferente a través del denso bosque. Sarah se quedó cerca de David, sus ojos escaneaban constantemente sus alrededores. La noche estaba llena del sonido de los helicópteros y los gritos distantes de las fuerzas que los perseguían, pero a pesar del miedo que se apoderaba de su corazón, Sarin sabía una cosa con certeza, no se hundirían sin luchar. La batalla por la libertad estaba lejos de terminar, pero estaban listos para lo que viniera después. Juntos se enfrentarían la tormenta y no se romperían.